En esta práctica vamos a ver la caída de presión en una torre empacada y la eficiencia de remoción de contaminantes gaseosos. En una torre empacada van dos corrientes, la del gas transportador que lleva el contaminante y la del líquido que es el agente lavador para remover ese contaminante gaseoso. Recuerden que tenemos varios equipos en serie. Entonces en este momento vamos a hacer la práctica de la torre empacada, por lo tanto esta válvula debe estar abierta y la de los otros equipos debe estar cerrada. Nosotros estamos trabajando con un fluido que es un gas, en este caso el aire, y entonces el volumen del aire depende de la temperatura y la presión. No se olviden de medir la temperatura y la presión en cada práctica. Para esta práctica necesitamos hacer un proceso de combustión. ¿Listo? Entonces cogemos esponjilla, carbón y petróleo. Listo. Hacemos una llama controlada y siempre que la hagamos debemos tener al lado un extintor por si las cosas se salen de las manos. Bueno, ¿qué se va a dar en esta combustión? Se va a dar CO2, dióxido de azufre, gases que nosotros podemos determinar con el bacharat. Listo. Entonces cuando encendamos el ventilador, estos gases van a ser succionados por el sistema de ventilación. Recuerden que en el sistema de ventilación lo que viaja primordialmente es aire, acompañado con los contaminantes capturados en esta campana. Las torres empacadas requieren de una corriente líquida, que es la que va a encargar de disolver el contaminante. Entonces la corriente la vamos a suministrar con esta válvula. Ahí está abierto y va a llegar a la torre empacada. Ahora vamos a poner a funcionar la torre empacada. Para eso tenemos que hacer pasar la corriente gaseosa que proviene de la campana donde estábamos generando el proceso de combustión. Entonces, abrimos acá, y vamos a poner una velocidad relativamente baja porque se trata de un video, para que el ruido del ventilador no interfiera en la grabación. Pero en el manual del laboratorio están las velocidades a las cuales deben operar cada uno de los equipos de trabajo. En este momento solamente está circulando aire por la torre empacada, un aire que proviene de la campana donde hicimos el proceso de combustión y por lo tanto está arrastrando o transportando consigo los contaminantes gaseosos. Nosotros cuando encendemos el bacharat, por defecto aparece la pantalla en la cual se mide la composición de la corriente gaseosa. Nosotros podemos trabajar con cualquier contaminante porque todos estos se generan en el proceso de combustión. Podemos trabajar con óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ¿sí? O con los gases de combustión normales. ¿Cuáles son? El dióxido de carbono y el monóxido. Supongamos que vamos a trabajar con monóxido. Listo, porque esta combustión es muy ineficiente, entonces genera mucho monóxido. Entonces voy a medir el monóxido a la entrada y voy a determinar la concentración de monóxido. Listo. Ahora cambio a la caída de presión. Entonces voy a medir la caída de presión a la entrada. Recuerden que es un valor negativo porque es un valor de succión, porque el ventilador se encuentra mucho antes de la torre empacada, y voy a medir la caída de presión a la salida. Bueno, esta medición es sin agua. Cuando coloque el agua, entonces debo volverla a medir, la caída de presión, con y sin agua. Y luego, en este momento, donde estamos midiendo la caída de presión final, vamos a medir la concentración de monóxido de carbono, pero cuando ya esté pasando el agua. ¿Cómo activamos el agua? Con esta válvula. Entonces aquí ya vamos a activar el agua en la torre empacada.
Dentro de los datos que necesitamos en la práctica es conocer el caudal de la corriente líquida. Listo, entonces para eso vamos a hacer un aforo. ¿Qué vamos a hacer? En un recipiente con un volumen conocido vamos a recoger agua y medimos el tiempo. Entonces sacamos el recipiente y dependiendo del tiempo dividimos volumen por el tiempo y nos da el caudal de agua. Este es un dato que se requiere para la práctica. Esta medición se debe repetir por lo menos 3 veces porque es mejor tener el promedio de 3 datos que un solo dato. Entonces vamos a volverlo a realizar. Para el cálculo de la eficiencia de remoción vamos a necesitar de las variables del agua, densidad y viscosidad. Por lo tanto, debemos medir la temperatura.